bienvenidos a este programa de los libros y la vida. Mi nombre es José Efraín Ordóñez, soy estudiante de la carrera de Filosofía. En esta ocasión voy a hablarles sobre este libro que se llama Ortega y Gasset en la filosofía española, escrito por José Luis Avellán, que es un historiador y filósofo español, especialmente en cuanto a lo que es la historia de las ideas. Y básicamente este libro es una serie de apreciaciones, de ensayos, ¿verdad?, sobre Avellán en cuanto a la obra orteguiana en su más amplio dimensión, por decirlo así. Trata sobre no solo filosofía y filosofía en España, sino cultura, sociales, historia, etc. Entonces, cabe mencionar de que José Ortega y Gasset fue un filósofo nacido en 1883 en Madrid. Han habido una serie de críticas a Ortega por su afiliación a la República de Franco. Luego se aleja de ella, y su aristocratismo también es muy polémico. Pero Avellán toma 7 ensayos que él ha escrito. El primero es la significación de Ortega en la cultura española. Algo que nosotros se toma de Ortega es que realmente a partir de Ortega y después de Ortega podemos hablar de una tradición filosófica española. Personajes como Morente, Julián Marías, José Gaos, María Zambrano, Zubiri, el mismo Zubiri incluso, llegan a tener mucha influencia en el pensamiento latinoamericano. Ortega y Gasset fue un semillero de ideas, y es necesario que podamos volver a retomar la lectura de él. No solo, sí es una lectura un poco elegante, como se suele llamar, pero sí hay aspectos, sobre todo en la historia, en la filosofía de la historia, que él va a desarrollar. Ortega y Gasset fue favorecido político y socialmente. Es un burgués de a finales del siglo, y algo que mencionan los discípulos es que él tenía la capacidad para congregar voluntades. Se habla de él como un jefe espiritual, ¿no? O sea, una persona muy preparada, que él es periodista, evidentemente él es un periodista, y la mayor cantidad de obras o de artículos que él va a publicar son artículos periodísticos. Vemos la gran influencia que tiene él al poder fundar la revista de Occidente, y en España, en este tiempo, llega a ser una fuente de gran divulgación de ideas, no solamente filosóficas, sino en todo sentido. En el segundo ensayo, Avellán habla sobre el aristocratismo burgués de Ortega. En el pensamiento de Ortega, sea en la moral, sea en lo político y sea en el arte, encontramos este aristocratismo. En la moral vemos que, bueno, ya voy a hablar en cuanto a eso, pero en la moral está básicamente la vocación que debe tener el individuo, su yo interno, el cual le llama a poder realizar un quehacer en la historia. En el arte vemos la pulcritud mental en las obras en cuanto a la estética que él va a desarrollar, ¿no? El narcisismo en sí mismo por el arte. Y en lo político se destaca el liberalismo aristocrático de Ortega y Gasset. ¿Qué es el liberalismo aristocrático? Es la dirección de los más por los menos. Él va a hablar de la rebelión de las masas, que tienen que ser controladas por un grupo élite, por decirlo así. Si bien vemos en Ortega y Gasset, en los escritos de juventud, un socialismo sui generis, podría resultarnos un poco contradictorio, pero ya después podemos apreciar en él, en su etapa de madurez, un nacionalismo, un fuerte nacionalismo orteguiano. ¿Cómo podemos conjugar esto? Bueno, en el texto La pedagogía social, él menciona que
es en la cultura, que en la cultura tiene que ser impartida por los domines de esta, es decir, que se conjuga en la parte pedagógica. Entonces, cabe destacar que Ortega y Gasset siempre mencionó que debía de preceder un socialismo cultural para cualquier índole de revolución. En el apartado 3, en el ensayo 3, que es el humanismo renacentista de Ortega. Es muy peculiar la personalidad de don José. ¿Por qué? Porque era un tipo voluptuoso, era un tipo con mucha espontaneidad y lo va a caracterizar un intelectualismo sensualista. ¿A qué nos referimos con esto? A que él va a rechazar todo tipo de misticismo y se va a abocar al humanismo renacentista. Es por eso que muchos discípulos lo van a catalogar, van a decir de que él debió haber nacido en el renacentismo. Va a formular 3 categorías principales para poder entender un poco la antropología filosófica: la vitalidad corporal, el alma, el espíritu o el yo. Cada una de estas están en las etapas o en las épocas de la historia de la filosofía. En la vitalidad o en el alma corporal lo vemos en los griegos, en el alma lo vemos en la época medieval y en el espíritu, en el yo, vemos en la época ya moderna. Entonces, vemos aquí cómo ya empieza a dar el giro antropológico en la filosofía de Ortega y Gasset. Soy Efraín Ordóñez, de la carrera de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nos encontramos en la librería José Trinidad Reyes y para poder continuar me gustaría leer una cita que se encuentra en la vida de Don Quijote y Sancho, escrito por él en 1905, la cual dice: «Te debe importar poco lo que eres, lo cardinal para ti es lo que quieras ser». En la antropología filosófica de Ortega, el carácter o el rasgo distintivo que hay entre la vida humana es ser una realidad imaginativa que se inventa a sí mismo en el transcurso de la historia. Ortega va a decir de que realmente lo que nos caracteriza a nosotros es nuestra idea, o que tenemos un ideal, un ideario de un personaje. No es tanto lo que somos. De hecho, él va a decir de que no existe el ser, vivimos, estamos siendo. Entonces, este carácter histórico, la identificación del yo profundo con el ideal soñado, es muy importante. El hombre es imposible sin imaginación. O sea, lo que nos caracteriza es nuestra imaginación. Vemos aquí desde ya la influencia que va a operar en el pensamiento de Ortega de don Miguel de Unamuno, vasco, antecedente español. Miguel de Unamuno llega a ser muy importante en las ideas de Ortega y Gasset, porque ambos buscan ese sentido de la filosofía española, darle un verdadero buscar caracteres nacionales a la filosofía española. La presencia de Unamuno es muy importante, ¿verdad? Ambos trataron de modernizar España por medio de Europa, y en la obra, una de las obras más célebres de Ortega y Gasset, que son Meditaciones sobre el Quijote, él lo que pretende es hacer una respuesta intelectual al pensamiento de Unamuno. Ahora bien, ¿cuál va a ser una categoría súper importante en el pensamiento de Ortega y Gasset? La razón vital. La razón vital va a ser el método que él va a tomar para poder darle a la historia un carácter de ciencia. Ortega también va a hablar sobre el fracaso de la metafísica. ¿Por qué va a hablar del fracaso de la metafísica? Si bien vemos de atrás para adelante, ¿verdad?, que los textos de mayor profundidad en Ortega van a ser en cuanto a la historia, por ejemplo, la historia como sistema, escrito en 1935,
Apuntes sobre el pensamiento en 1941, La ideas para una historia de la filosofía en 1942, él se da cuenta que ha llegado un fracaso de la metafísica, ya que el ser lo va a entender como desde la antigüedad, desde los antiguos griegos, como una interpretación de la realidad. Entonces, la interpretación que podemos dar del ser, obviamente va a estar relacionada con las leyes de la lógica y con las leyes del pensamiento. Por ende, la verdad es inasequible. Podría ser esta una de las causas de por qué en la última etapa del pensamiento de Gasset, de Ortega, no hay ninguna profundidad, no hay ningún cambio en él. José Gauss menciona 4 etapas en el pensamiento de Ortega y Gasset. La primera, de mocedades, desde los primeros artículos periodísticos, y desemboca en la primera etapa de plenitud en 1914 con las meditaciones del Quijote. En Mocedades vemos el objetivismo que él toma de los neocantianos, especialmente de Nartop y Cohen, y cómo él pretende destruir o salvar a España de un perspectivismo. Ahora bien, en las últimas etapas vemos ya el raciovitalismo y luego el raciohistoricismo de Ortega y Gasset. Él va a decir, el hombre no solo tiene que hacerse a sí mismo, sino que debe determinar lo que va a hacer, elegir un programa vital que permite la libertad. La libertad va a ser entendida como la carencia de la identidad constitutiva, es decir, el hombre es plástico, no somos rígidos, no tenemos una identidad rígida. Y viene aquí luego lo que la famosa frase de yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? La vida como drama entre la coexistencia y la coexistencia del yo con el mundo. En el último ensayo, en el epílogo sobre la filosofía española, ya a modo de conclusión, es importante entender que la evolución de la filosofía moderna va a ser caracterizado por una fijación de caracteres nacionales que van a delimitar y determinar la filosofía. Por ejemplo, vemos en los franceses el racionalismo, el esprit géométrique, o en los ingleses el pragmatismo sensualista, vemos en los alemanes la sistematicidad, ¿no? Pero en España no encontramos nada de esto. Entonces lo que proponen o lo que van a tratar de hacer Ortega y Miguel de Unamuno es justamente esto, buscar estos caracteres nacionales para poder identificar una filosofía española. Miguel de Unamuno trata de solucionar esto, aunque para él dice que no es que hay una sistematización de la filosofía española, sino que la encontramos en la espontaneidad del pueblo. Él va a recurrir a una fe en el pueblo, en las obras literarias, y que podemos encontrar estos fragmentos de filosofía en esto. En Ortega y Gasset es totalmente lo contrario, va a haber un intelectualismo que va a predominar. Entonces, ya para concluir, vemos que pueden surgir 2 preguntas. Si se intenta superar el nacionalismo, ¿no será una preocupación nacionalista el intento de fijar los caracteres nacionales de la filosofía? Nada que ver. Lejos de ser un impulso nacionalista, el reconocimiento de los caracteres nacionales de la filosofía es una tarea necesaria y previa a la internacionalización. Y también destaca lo que es los elementos de la metáfora y el mito. El mito va a ser lo que va a caracterizar el pensamiento español. Bien, entonces los invito a poder estudiar un poco más del pensamiento de Ortega y Gasset, no solo en la parte filosófica, sino en las demás dimensiones, ya que tiene un eco muy importante en el pensamiento latinoamericano. De igual manera, hago una invitación a que podamos seguir forjando esta educación literaria, y este libro se puede encontrar, igual de Ortega y Gasset, no solo en la librería universitaria, sino en demás librerías a nivel nacional.